muchacha y dice, llega la muchacha y dice, Olema, ella conoce a una prima. Dice, Olema tenía una mirada como desolada. La muchacha viene del campo y ella la conoce. La mirada de una persona que ha visto muchas cosas tristes, de una persona que ha sufrido, pero había en ellos, en los ojos, una ausencia de las madrugadas de mataperros que yo veía en los míos al mirarme al espejo por la mañana. Me gustaron sus ojos, me gustaron. Entonces ya empiezan una relación en que la madre las bota a la calle, entonces viven en la calle, se convierten prácticamente en indigentes. Entonces dice, para hacerte el cuento corto, porque me pone tan mal recordarlo que no lo podría hacer largo, bastante tengo con no poder borrármelo de la cabeza, te diré que cuando Lema y yo nos separamos casi 2 años más tarde, es muy triste porque se tienen que separar por pura necesidad, no había diferencia entre su mirada y la mía. En el fondo de los ojos se le podían ver las mismas mataperrerías que se veían en los míos. No sé para qué bajó de su mogote. Mogote es el campo donde estaba y las dos lo que tienen que hacer es que sin decírselo, una y la otra, cuando no se prostituían para poder sobrevivir. Eso es lo que ella piensa hasta que ella piensa que ya no pueden más. Ella se enferma, va al hospital, dice, voy a leerles este pedazo. Salí del hospital y fui directo a esperar a Olema. Olema estaba en el campo y regresaba. Llegaba a las 12 del día, de acuerdo al horario, pero llegué a las 3 de la tarde a la estación para no esperar tanto. Todavía no me sentía muy bien y aquel día dio la casualidad que casi llegue y no me encuentra. A las 3:05 estaba bajándose. Yo no llevaba absolutamente nada en las manos. Sí llevaba, ahora que me acuerdo, una florecita que había arrancado en el camino, amarilla, raquítica. Yo creo que una de esas que les dicen flor de muerto. Yo no sé mucho de flores. Conozco las mariposas porque me encantan. Se quedó asombrada de mi mala estampa. Era diciembre. Había traído unos tomates de su casa y sacó uno de la mochila para que me lo comiera allí mismo. Empezamos a caminar y yo me sentía tan mal, tan rejodida, que no tuve ánimos para seguir mintiendo. Al terminar el cuento de mi infección y del hospital, me dijo que no podíamos seguir así. No íbamos para ningún lado. Íbamos a morirnos si no hacíamos algo distinto. Hablaba y lloraba y empezaron a salírsele los mocos y yo empecé a llorar también y lloramos tanto que ya al final del camino a ninguna parte que estábamos recorriendo, el único pañuelo que teníamos, el de ella, estaba empapado, porque el mío me lo botaron en el hospital. Dijeron que era una asquerosidad y una fuente de microbios y lo único que haría era empeorarme la infección. Con una mujer pobre no estoy más nunca, dijo. Te lo juro, esto no hay quien lo aguante. Me busco una extranjera, una marciana, un marciano, lo que sea, pero con dinero. Y si voy a jinetear, voy a hacerlo en serio. Yo le miraba los ojos y los tenía duros y no podía creer que estaban puestos en la misma cara que tenía aquellos de 2 años atrás, cuando se paró en la puerta de la casa de mi mamá y el sol le daba por detrás. Y miré para otra parte porque no quería ver los ojos así, porque me dio por ver en ellos los charcos llenos de fango de la calle que estábamos pisando. Y no la miré más de frente aquel día porque no quería recordarla así, sino como la vi el día que llegó a casa de mi mamá. Y después, cuando ya no estábamos juntas y yo caminaba sin rumbo, sintiéndome horrible, porque de verdad nunca me dolió tanto separarme de alguien. Pensé que lo que pasó era que había caído tremendo aguacero antes de llegar a Olema y yo veía en sus ojos la imagen de los charcos que había de verdad en la calle, que se quedaba grabada en los míos cada vez que apartaba los ojos de su cara y miraba para abajo, en medio de aquella conversación devastadora. Pero de todas maneras no la miré más, porque me dolía con cojones verla tan triste y yo no podía hacer nada y sentí que iba a desmayarme. No sabía si de la debilidad que me había quedado de la infección o porque estábamos terminando. Sí que resolvimos la situación, por lo menos de momento. Casi enseguida encontró una casi extranjera y yo empecé con un extranjero de verdad. La de Olema era cubana, trabajaba en turismo en una empresa italiana y cobraba en dólares. Casi extranjera. El mío era español, no vivía aquí, pero venía cada 3 o 4 meses en viaje de negocios, pasaba unos días conmigo y me dejaba dinero para vivir hasta que regresara. Buena gente el tipo. Tenía mujer y un hijo en Barcelona, pero se enamoró de mí y yo creo que se enamoró de lo bien que templaba, porque la verdad me esmeraba. Pero me esmeraba porque el tipo me gustaba y quería seguir con él. Hasta un hijo me propuso una vez tener conmigo, pero hasta ahí sí que no llegué. Tú conoces mi teoría del límite, porque esto es un diálogo.
Tú conoces mi teoría del límite, y yo me conozco, y mira que me hubiera convenido. Cuando no estaba aquí llevaba la vida que llevo desde que terminé con Miguel Gabriel, con excepción del tiempo que pasé con Olema. La mayoría de los días encerrada en la casa, oyendo música, leyendo, escribiendo, garabateando, haciendo nada. Hasta un día que no sé, algo se me mete dentro y salgo, me empato con alguien en un cine o montando bicicleta, o me meto en un bar de algún barrio lejos de mi casa. A veces me quedo por ahí 3 o 4 días. Lo hago de vez en cuando, no mucho. Si Antonio estaba en Cuba, andábamos siempre juntos, a menos que estuviera él trabajando. Nunca indagó mi vida lejos de él. Tuve una suerte increíble porque ni viejo era, lucía de lo más bien. Un poquito gordo, pero nada más un poquito. Hasta un teléfono celular me compró con lo caro que cuestan. Antes de venir siempre avisaba que venía, pero una vez no avisó. Y me encontró en una movida que me desgració la vida. Con una gorda gigante de pelos parados medio punk que yo había pescado en uno de los bares en que me metía. Fue fatalidad, un destino difícil que me ha tocado hacer, porque era la primera vez que yo salí en más de un mes, te lo juro, Martica. La verdad es que la mujer parecía no un bombero, un luchador de lucha libre, parecía la gorda. Y de contra había puesto como condición para irse conmigo que nos trajéramos a su novia. Una flaca teñida de rubio, con la boca pintada de rojo escandaloso, a la que podían contársele los huesos uno por uno. Sabe Dios qué miedo de enfermedad la tenía tan desmantelada. Pero yo no pensaba en nada. Te digo que no sé cómo he sobrevivido hasta aquí. Por eso me parece que estoy cuerdísima ahora, sin importarme lo que piense la gente. Pues en medio de aquel desparpajo, encocada hasta el culo y borracha como estaba, porque si no te juro que yo no me meto en eso. ¿Qué iba a meterme? Siento la llave en la puerta y me enfrié. ¿Pero qué podía hacer? Efectivamente, Antonio, parado en el marco de la puerta, contempló el espectáculo, no con cara de rabia ni de sorpresa, sino de cansancio. Antonio contestó despacio, como si no hubiera estado participando de la escena, que los únicos pasteles que le gustaban eran los que compraba en la repostería. Y aún esto los comía poco en los últimos tiempos porque quería perder peso. Agarró la maleta que había puesto en el piso, cerró la puerta con delicadeza y se fue, me imagino que a un hotel. Así, yo ni me moví para decirle que se quedara, aunque estaba muriéndome por hacerlo, porque sabía que era inútil. Eso sí, boté a la gorda y a la flaca de ahí al instante. Hijas de puta, sobre todo la del pelo punk, y por haberme hecho cargar con el estropajo con que andaba y yo tan mierdera que acepté. ¡Qué mala suerte! La única vez que me había metido en algo así desde el último viaje de Antonio a La Habana, te lo juro. Me quedé tan mal que los días siguientes reptaba en vez de caminar. En 4 patas me movía hasta la cocina, cuando no podía más del hambre. Abría el refrigerador y sacaba cualquier cosa para echarme en la boca. Antonio regresó como a los 3 días. No condenaba mi estilo de vida, si yo así era feliz, pero él no podía con eso. Entonces sí lloré, supliqué, insistí en que yo no era feliz así. Era soledad, locura, qué sé yo. Cualquier cosa menos felicidad, que por favor no dijera eso. Bastante carga emocional tenía ya en Barcelona, dijo, con la mujer que no era fácil, el hijo adolescente metido en drogas. Y ahora yo estoy aquí, dijo. Y no lo vi más. El resto lo leen ustedes en el libro, porque es mucho más largo. Muchas gracias.